Muchas veces vienen muchas personas eh, enfermos de algún problema de enfermedad, ¿no? De repente sea esto corporal, de repente puede ser cáncer, otras enfermedades ya corporales. Eso la ayahuasca no cura, ¿no? Muchas veces vienen confundidos con una ceremonia o de repente con 4 ceremonias de querer solucionar todo su problema, pero no es eso, ¿no? Antes de nada quiero presentarme. Mi nombre es Noé López, el nombre español, mi nombre es Shipibo, es Mutsaruni. Soy de la comunidad de San Francisco, de Nacocha, en Pucallpa, Perú. Tengo 48 años de edad, 28 años de experiencia ya en este campo del curanderismo. Buscar nuestra sanación corporal, eh, mental y alma. Eso es lo que ayahuasca puede curar a una persona, ¿no? Porque hay muchas veces que vienen muchas personas con la finalidad de solucionar todos sus problemas. No, entonces que no confunda con hacer experiencias de ayahuasca, que a veces, muchas veces personas que vienen a curar o sanar especialmente de los problemas traumáticos, ¿no? Que muchas personas sufren. En este mundo hay muchas personas que sufren de ese problema, lo que es el trauma. Es un problema que es muy fuerte a nivel mundial, a nivel de todo este mundo, ¿no? El ayahuasca es un medio, ¿no? Donde que usted puede conectar y de conectar tú puedes pensar o tú puedes descubrir o tú puedes viajar dentro de la ayahuasca, ¿no? Es por eso que dentro de la ayahuasca descubrimos muchas cosas, ¿no? El trauma hay muchas formas, ¿no? Por ejemplo, el trauma está en el maltrato físico o psicológico. De repente sufre un niño desde su crecimiento, entonces aquel niño crece con este miedo, con esa duda, con esa nerviosidad. Esto es lo que muchas veces encontramos en el trabajo. De repente otros pueden haber sufrido el abuso de maltrato de parejas, ¿no? Que hay muchas discusiones, muchas peleas. De repente, hoy en día, lo que más trabajo encontramos también es condiciones, ¿no? Cuando el pareja no tiene trabajo, de repente el pareja no va bien con vida matrimonial, condiciona, ¿no? Si tú no encuentras un trabajo o si tú no te portas bien, vamos a separar. Entonces, esa condición también trauma a una persona porque esa persona ya tiene miedo o algo nervioso, ¿no? Otro de los traumas también que siempre trabajamos es lo que es las pérdidas familiares, separaciones, divorcios, ¿no? Porque mayormente el trauma más grande es una pérdida familiar, ¿no? Perder a nuestros seres queridos, ¿no? Entonces es un trauma profundo porque ahí te va a catar la tristecidad. Uno puede estar llorando y no puede pasar ese problema. Es un problema que te puede llevar lentamente como una ansiedad, ¿no? Entonces hay muchas veces personas que sufren de eso, solo piensan, viven solamente pensando, 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 y a veces uno puede llegar a enfermar con ese problema también, ¿no? Y otro problema también lo que se encuentra es en el bullying, en el estudio. De repente una persona de niño ha sufrido ese bullying, ese rechazo también que está de moda hoy en día también, ¿no? Porque sabemos que en este mundo no somos iguales a veces uno de baja economía lo tratan, lo hacen lo que como quieren, como un poco dejar de lado, ¿no? Entonces, eso también hay, porque en mi trabajo también he encontrado eso con personas que han sufrido bullying, ¿no? Entonces, el trauma más profundo, el más complicado está en los abusos sexuales, ¿no? Eso sí es un trauma muy profundo porque si alguna persona ha sufrido ese problema de abuso sexual, ya crea o siembra un miedo, odio, un venganza o algo, agresividades que hay en su corazón. Entonces, aquel persona que ha sufrido ese problema ya no tiene confianza en ninguna persona. Sí, mucho menos si es mujer, ¿no? Ya no tiene confianza en el compañero, no tiene confianza en el hombre, ya crea ciertas dudas en su corazón, miedo, no acerca. Entonces, ¿por qué? Porque fue maltratado, un abuso
no deseado como se debe ser, entonces crea un miedo, ¿no? Entonces, ese problema hay muchas, ¿no? Entonces, esos tipos de problemas sí tratamos en el ayahuasca, porque eso es un bloqueo mental, tanto en el corazón, ¿no? Eso sí podemos desbloquearlo y nuevamente alinearlo y nuevamente ponerlo en su estado normal como vivía antes, ¿no? Pero si esas cosas no hacemos a la persona, seguirá viviendo el resto de su vida, ¿no? Porque es algo atrapado, algo que está como enraizado el miedo, tanto en la mente y en el corazón. Entonces eso se hace el trabajo a través de trabajos espirituales, en este caso en ayahuasca. A veces no podemos identificar los problemas de cada persona, ¿no? Porque son muchas. Y a veces el otro del problema también es que a veces los pacientes no dicen la verdad de sus problemas, quizás por vergüenza o otras cosas. Bueno, eso respetamos también, ¿no? Pero si tú buscas una sanación, una curación, puede venir, maestro, esto es mi problema, me puedes ayudar. Porque hay muchas veces las personas que no encuentran una solución, una salida, de repente algo esconde entre ellos, o luchan con la ayahuasca de no querer ver, o prácticamente no aceptan. Entonces ahí también dificulta la sanación o llegar o sanarte de un trauma. Por eso hago una recomendación, si es que que venga a buscar esa sanación, pero ya apuntando cuál es su problema y decir, entregar, esto es mi problema, y así todos pueden ir sanando o solucionando su problema, ¿no? Pero hay veces que muchos por vergüenza no lo dicen su verdadero problema, ¿no? Entonces a veces no lo podemos también ayudar porque la duda, el miedo, la desconfianza siempre uno atrapa, ¿no? Porque la energía negativa también no es fácil para salir de un cuerpo, de una persona, porque está ahí atrapado, ¿no? Entonces son mis pequeñas recomendaciones que hago, que alguna persona cuando vengan con esas intenciones, con esos objetivos de buscar una solución, una sanación dentro, dentro del trabajo espiritual con ayahuasca, ¿no? Entonces, eso ha sido mi pequeña recomendación.